Bien, en este video vamos a agregar las validaciones ya desde la interfaz y también, digamos, en la parte de Express de las rutas y de los modelos. Entonces queremos que cuando se logueen con un usuario inválido, un segundo que esto no debería salir acá. Este es fail to look up view login. Veamos acá el post login. Acá se autentica. Mira si el usuario existe y si está bien el usuario y el password. Y si no, lo renderiza otra vez a login. Creo que ese es el problema. Y sí, ahí cuando le doy clic en login lo devuelve a esta pantalla, pero nos falta mostrar como usuario incorrecto o password incorrecto, que es este mensaje que tenemos acá. Y también vamos a mirar cómo hacemos para que esto sea requerido. Y de nuevo ahí nos sale un error, que no puedan crear usuarios repetidos con el mismo email. Entonces también vamos a hacer esa validación. Entonces empecemos. Vamos a modificar nuestra vista de login. Y lo que vamos a hacer acá es agregarle, yo creo que esto toca hacerlo dentro del card body. Y si nos damos cuenta, desde el index, cuando uno hace el login, el post al login, si el usuario no es válido, él vuelve a renderizar login, pero le pasa esta variable error. Entonces lo que vamos a ver es si esa variable error está definida. Y lo que podemos hacer acá es un div con class, puede ser alert y alert. Y pongámosle alert error. Y esto va a ser igual al error, ¿no? Entonces, si probamos eso, veamos que esté prendido el servidor. Y acá si hacemos login, ya nos sale wrong email y password. Entonces vamos a ponerle algunos estilos que los voy a copiar de acá. Y vamos a Assets, Style Sheets, Application. Y pongámoslos al final. Esto es la alerta. Tenemos dos clases, .alert y alert error. Entonces .alert va a tener todo lo que es común entre las alertas, como el tamaño de la fuente, el padding, el que tenga el borde redondeados, etc. Y el alert error ya va a tener el color de fondo y la letra blanca. Entonces, veamos acá. Y ahí ya tenemos ese mensaje ya con los estilos correctos. Ese es el primero. Ahora vamos a ver que en el email, primero, que si es requerido, nos haga aquí abajo, digamos esto en rojo y diciendo esto es requerido. Y para eso vamos a ir al index otra vez y vamos a ver en el post register que acá tenemos un catch error, ¿sí? Y eso hacemos simplemente un return next error, pero ahí tenemos que hacer el manejo de los errores, entonces, o de las validaciones. Y cuando hay una validación, nos llega acá en el name del error, eso es un objeto que validation error, nos llega este nombre. Y de lo contrario, sí podemos hacer esto. Si es un error de validación, lo que vamos a hacer es un render de register y le vamos a pasar por un lado, solo creo que tenemos que pasarle los errores. Entonces errors está en error.errors, sí, en este objeto del error están los errores y ya con esos errores podemos mirar. Entonces vamos al register y aquí vamos a agregarle una clase. Y si errores está definido y errores tiene una llave llamada email, eso quiere decir que hay un error en el email. Entonces tenemos que poner, pongamos una clase has errors. Y si no, este es el operador ternario, ¿no? Entonces él realiza esta condición, verifica esta condición. Si da true, entonces nos agrega este has errors y de lo contrario vacío, y eso es lo que va a quedar en este class.
Entonces veamos si hacemos el sign up. En este momento no pasa nada porque no le tenemos ningún estilo a ese has errors, pero si vemos acá en el inspector tenemos que ese input ya tiene la clase has errors, ¿sí? Entonces tenemos que agregar esos estilos. Vamos a la application CSS y vamos a decirle que en el auth page form input, entonces .auth page form y has error, y esto entonces va a tener un border color, pongámosle el mismo rojo que tiene el background del alert error. Entonces acá va a tener este borde. Le vamos a cambiar el borde al input, ¿no? Y veamos ahora sí. Y no, entonces out page form has errors, creo que es con ese. Veamos, revisemos, has errors, ¿sí? Entonces ahora sí hacemos sign up y ya tenemos ese borde en rojo. Ahora también queremos mostrar los errores. Entonces para eso vamos a decir si está este error, vamos a agregar un div con class error text para ponerle un class, para aplicarle estilos, y aquí va errors.email. Y ahí iría el message. Sí, esos errores los podemos ver también para que vean de dónde saqué como esos atributos. Entonces hagamos si es validación, hagamos un console.log de errors, que es lo que le pasamos aquí a la vista, ¿no? Esos errores. Entonces veamos cómo está ese objeto. Listo, entonces si probamos esto, ya nos aparece que is required, y si vemos en la consola, ya imprimimos ese objeto que es este, que acá quizá no se ve bien porque está con este error, pero acá vemos que por ejemplo está la llave email y tiene el mensaje is required, ¿sí? El message, por eso de ahí saqué que acá tenemos que agregar el errors.email.message, y podemos hacer lo mismo con el password, pero primero apliquémosle unos estilos a eso. Así que vamos acá y vamos a decirle que al authpage.form error text error o error text, como le puse, error text, y esto va a tener pongámosle un padding pongámosle un margin top, mejor margin top de 5 píxeles, la fuente un poquito más pequeña, 0.95 rem, el color de la fuente también el rojo. ¿Y qué más necesitamos agregarle? Veamos cómo se ve hasta ahí. Ahí se ve mucho mejor, ¿no? Is required, pongámosle incluso 0.9 rem. Y hagamos lo mismo con el password. Entonces vamos a copiar todo esto. Primero esto, los errores, la clase. Entonces acá nos falta class igual a errors. Y error no es email, sino es password, pero ya más bien le cambiamos de una vez a todo. Y acá copiemos esto. Y no es email, sino todo es password. Entonces acá pongámosle password. Y si probamos, entonces ahí nos dice que está requerido y está requerido el password. Y si, digamos, ponemos el password, ya nos debería salir el error para este password, ¿no? Muy bien, entonces el siguiente paso es, fíjense que acá nos estamos repitiendo estas líneas, vamos a hacer algo para mejorar eso, y de una vez aprendemos algo nuevo de Puck, que es el motor de vistas que estamos utilizando para eso, y vamos a crear aquí un nuevo archivo que se llame mixins.puck, y en ese mixins.puck vamos a crear un mixin, y un mixin es como una función que tiene un nombre, tiene unos argumentos,
En este caso le vamos a pasar los errores y el campo el que queremos validar. Y lo que vamos a hacer es copiemos, digamos, este. Y acá lo pegamos. Pero este email ya no va a ser email, sino depende del campo que le pasemos, que va a ser un string. Entonces lo que podemos ponerle acá es utilizar la notación de corchetes cuadrados para obtener la información del objeto. Entonces lo mismo acá. Y según esta variable que nos llegue acá. Entonces acá lo que podemos hacer ya para uno llamar ese mixin, tiene que incluirlo, include mixins, y lo otro que tiene que hacer es, para invocar el método, entonces más el nombre del mixin y le pasamos errors, y esto va a ser email, y acá este va a ser password. Listo, lo mismo podemos hacer con el class, pero es solo para mostrarles cómo funciona. Debería funcionar igual. Entonces ahí está, is required. Estamos bien. Ahora veamos cómo hacer para validar que el email sea válido, porque en este momento así uno ponga un email inválido, funciona, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, ahí sí vamos a ir al modelo y vamos a user, y acá tenemos, esto del is required viene de acá, ¿no? En el modelo se pone en esta validación. Y acá lo que podemos agregar es un match. Y este match nos permite verificar que el email tenga cierta expresión regular. Entonces revisemos aquí mongoose match email validation. Y porque necesitamos que funcione ese email. Entonces acá tenemos este match y tenemos la expresión regular, y después tenemos entonces se utiliza lo mismo, ¿no? Acá vamos a tener la expresión regular y después vamos a tener digamos el invalid email, y después vamos a tener el mensaje que vamos a poner ahí debajo. Entonces para este match acá tenemos esta expresión regular, pero esta expresión regular tiene un problema, porque solo acepta 2 o 3, no sé muy bien acá. Acá está lo del arroba, o sea que necesita un arroba. Bueno, esto es para que tenga cualquier cosa ahí a la izquierda válida de un email. Acá está el dominio, pero acá solo dice que después del punto solo pueden haber 2 o 3 letras, ¿sí? 2 o 3 palabras. Entonces, sí, 2 o 3. No, de pronto este sí funciona. Porque estoy pensando en el makeitreal.camp, que es CAMP, tiene 4 letras, pero no estoy seguro si /w, que significa bien. Veamos a ver si por aquí encontramos otro. Por ejemplo, acá este tiene 2 o 4. Y este está como más simple, ¿no? Realmente no hay una expresión regular ideal para los email, porque no existe, sería muy larga, pero aunque sea validar que tenga la arroba y que tenga el punto o algo, y que funcione. Entonces veamos a ver si con ese match ya le puse la coma, invalid email, y is required, pero si ponemos uno, invalid email, entonces ya ahí nos está mostrando esa validación. Y la última validación que tenemos que hacer acá es que sea único. Y yo creí al principio que con este unique true funcionaba, pero este no es un validador. Esto es para decirle algo de los índices a mongoose. Entonces esto no es el validador como tal. Para hacer la validación de que sea único, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que agregar una llave validate, y ese validate va a ser un objeto que va a tener el validator, que recibe el valor del email que ingresen, y va a tener el mensaje. Entonces el message, y pongámosle el message, por ejemplo, is already taken, o sea, ya lo tomaron ese email. Y acá este validador debe retornar true si está bien o false si no. Sin embargo, acá también podemos retornar una promesa. Entonces podemos decirle
return mongoose.model user, y acá entonces tiene que find one y que el email sea el valor que nos llegue acá, ¿no? Entonces si lo encuentra, él debe retornar true o false, ¿no? Entonces si lo encuentra debe retornar false porque no debería pasar la validación si lo encuentra, porque no queremos emails repetidos. Entonces acá tenemos que ponerle then, y acá llega el usuario, y lo que podemos ponerle es, tenemos que hacer este no usuario porque tenemos que cambiar el false. El problema es el siguiente: si lo dejamos así nomás, que devuelva el usuario, si existe el usuario retorna true, es decir, que es válido, pero nosotros queremos lo contrario, ¿no? Entonces nos toca hacer este then. Pero creo que esto es todo. Y si lo probamos, entonces tratemos con uno que ya exista, y ahí nos dice que es already taken. Listo, entonces ese es como las validaciones. Hay unas que se hacen directamente en el esquema. Es lo ideal que las validaciones estén en el esquema, pero por ejemplo en el del login sí nos toca hacerlo a nivel de ruta. Entonces tenemos acá que si el usuario no existe, pasamos el error a la vista, y algo importante es pues pasar los errores. Si hay errores de validación, pasarlos otra vez a la vista para que los muestre. Bien, y por último entremos. Entonces vamos, ya tenemos una cuenta, autentiquémonos, y acá en nueva nota también queremos que si no ponen un título, por ejemplo, salga un error. Entonces para eso vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar de hecho esto así y lo vamos a pegar en la nueva nota, el que crea una nota, que es este. Si el manejo es igual, simplemente, bueno, ya no tenemos que pasar este console log, lo mismo acá, no tenemos que pasar este console log, que debe estar por acá. Y de esta forma ya van a llegar los... bueno, pero acá no tenemos que renderizar register, sino tenemos que renderizar el new. Y aquí ya le van a llegar los errores a la vista. Sin embargo, esta vez vamos a hacer algo diferente para los errores. Vamos a mostrar aquí un icono de alerta, como que hay algún problema. Y cuando pasen el mouse ahí, que diga pues el mensaje que es requerido, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al new, y acá estamos en este input, y aquí vamos a hacer lo siguiente. If, ahí ya no podemos reutilizar el mixing porque vamos a hacer algo diferente con la validación, pero también podríamos crear un mixing de eso. Y lo que voy a copiar el código acá, y ya les explico qué hace este código. Este código revisa si hay un error de título, y si es así, crea este div con class error y agrega este icono que es de font awesome, que es el de exclamación. Y este exclamación es el icono de exclamación, ahorita lo vemos. Y también tenemos este error text. Y para que nos funcione bien, tenemos que este error text va a estar escondido inicialmente, y después lo mostramos con JavaScript. Y entonces lo que vamos a hacer es primero agregar el JavaScript que va a mostrar este error. Y ese JavaScript es el siguiente. De pronto se puede hacer más corto, pero esto es suficiente, en donde estamos definiendo el error icon. Y cuando pasen el mouse, entonces le agregamos al error text la clase show. Y cuando quiten el mouse, le removemos la clase show. Y esa clase show es la que va a controlar que se muestre o no ese mensaje de error. Entonces tenemos que configurar los estilos para eso. Y voy a copiarlos de por acá. Entonces este es de node form page. Entonces vamos a ponerlo por acá. Y comienza desde acá. Entonces tenemos el error que define una posición absoluta.
que salga a la izquierda del campo, un poco, 30 píxeles a la izquierda, y que el icono va a ser rojo, va a tener esta fuente, este tamaño de fuente, y el error text, acá está el display none. Y bueno, tiene un background, tiene un font size, tiene algunas cosas adicionales, pero cuando tiene el show, por eso esta es la forma de decirle que cuando este error text tenga también, por eso está pegado acá el punto, tenga también el show, entonces lo ponga en display block. Entonces probemos eso. Y si trato de crear aquí una nota, bueno, algo importante aquí en el modelo es verificar que si tengamos el required de la nota. Entonces, ¿dónde está el title? Está required true, pero no tiene ningún mensaje. Entonces acá pongámosle is required. Listo, entonces vamos a crear la nota. Y no pasó nada. Acá hay un error. Miremos este error, dice error is not defined. Entonces esto me dice que yo, como hice copy paste de un código en la ruta, voy a ir allá a revisar esa ruta de post nodes. Y acá el problema es que tenemos se llamaba la variable, no error. Entonces volvamos a intentar y le decimos nueva nota, la tratamos de crear y nos salió un error. Nos dice que index pug 11 no encuentra las notas. Entonces recordemos que las notas siempre se muestran a la izquierda. Entonces tenemos que hacer aquí algo adicional, y es que cuando volvamos a mostrar esto, tenemos también que mostrar la lista de notas. Entonces se la vamos a pasar acá, notes, y volvamos a probar. Entonces ya ahí me está volviendo a mostrar acá, pero no me mostró la alerta y el mensaje de error. Y acá nos dice que creo que el problema de esto es dice no puede setear los headers después de que son enviados al cliente. Index 76. Tenemos este redirect acá abajo, pero voy a moverlo acá para que si entra por acá no lo redireccione. ¿Listo? Entonces aquí ya está funcionando. Creamos la nota, no nos aparece todavía el icono. Veamos qué pasa. Entonces tenemos los errores, estamos pasando las notas, y en el new tenemos que si errors y errors.title agregamos el icono y ponemos el mensaje de error. Ahí en principio está bien, pero veamos a ver si es que acá está el formulario, acá está este div. Ok, acá está el error, o sea, sí está el error, sí está el i, pero está por allá arriba por alguna razón. Entonces el problema es el siguiente. Acá nos falta este div ponerle que la clase sea form group, y ese form group debe estar por acá, form error, y nos falta ese pedacito, pero lo vamos a agregar acá, que es que node form page form.form group tiene que ser position relative para que este position absolute sea relativo a este form group, que es el new que está acá, ¿no? Este form group. Entonces probémoslo. Si hago clic acá en crear nota, ya aparece ahora sí el icono, y si paso el mouse me dice que es requerido. Entonces es otra forma de poner los errores, pero eso ya depende mucho, ya es un tema de diseño y usabilidad, y que ya pues los diseñadores y
deciden cómo hacerlo y ya uno lo tienes que implementar, ¿no? Y por eso pues lo mostramos. Porque ya fíjense que acá tenemos que usar JavaScript y lo que se puede hacer con CSS es mejor hacerlo con CSS, pero si no se hace con JavaScript, como en este caso. Bien, eso es todo por este video. En el siguiente vamos a ver cómo cargar imágenes. Entonces le vamos a agregar acá un campo de imagen y vamos a ver cómo procesar esas imágenes y cómo almacenarlas. Así que avancemos.